Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Estamos aquí para comenzar este programa con Hernán Pudú para hacer un análisis de los principales hechos políticos de la semana. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Paula? Muy bien, bueno, hoy finalmente se dio la asunción de Macri. Nosotros este programa lo estamos grabando, así que acaba de ser hace instantes finalmente la toma de mando de Macri. Pero bueno, ya se acaba directamente un ciclo político, ¿no? Formalmente en el día de hoy se terminan 12 años de gobierno kirchnerista. En el día de ayer Cristina hizo un discurso frente a una plaza de Mayo colmada, ¿no? Bueno, se barajan distintas cifras, pero más o menos 100.000 personas había, una plaza de Mayo bastante importante desde el punto de vista de la cantidad de presencia, y Cristina hizo un discurso fuerte, ¿no? En donde reivindicó nuevamente la herencia del modelo kirchnerista. ¿Vos qué balance, desde ya que se podrían hacer muchos balances, ¿no? Claro. Pero qué balance podrías hacer a nivel de la herencia económica que deja el kirchnerismo después de 12 años de gobierno? A nivel de la... Está bien lo que decís, porque son 12 años y obviamente se abre un periodo donde se van a multiplicar, incluso hasta libros, ¿no es cierto? Seguramente hablando de los 12 años del kirchnerismo. A mí me parece, para agarrar algún ángulo, algún costado, si uno ve lo que vos decís económicamente, y que para mí incluso tiene que ver con la derrota electoral del kirchnerismo, que es una cuestión que incluso desde los mismos sectores del kirchnerismo, hoy muy tímidamente, empiezan a esbozar algunas cuestiones que tienen que ver centralmente con lo que fue o lo que significó para el movimiento obrero estos 12 años de kirchnerismo. Yo leía un tuit hace unos días de una militante kirchnerista que decía: no es que esté llorando, sino que se me metió el movimiento obrero en blanco que votó a Macri en el ojo. Habíamos visto a Kunkel diciendo el día después de la derrota, horas después de la derrota, diciendo... creo que no le dimos demasiada participación al movimiento obrero. Si esa foto de la película, de la elección electoral uno lo traslada en el tiempo, yo creo que uno ve claramente que económicamente no se cambiaron las bases estructurales fundamentales que se heredó de la dictadura y del menemismo. Es decir, por un lado, un discurso donde los grandes empresarios la ganaron en pala, pero se contrasta con una realidad de un 50% de los asalariados en la Argentina ganando la mitad de la canasta básica, que hoy está en 13.000 y debe estar más por el aumento de precios que se sufrió en este último mes, ¿no es cierto? Pero 50% de los trabajadores en la Argentina ganando la mitad de la canasta básica, alrededor de 6.000 pesos, y un 34% de trabajadores en negro. Entonces, uno que por ahí habla con distintos compañeros y trabajadores en distintas fábricas, y sobre todo, por lo menos aquí en Córdoba, ¿no? Donde la ola amarilla arrasó, y si uno ve el mapa, ganó desde barrios como el Cerro de las Rosas hasta Villa Libertador, es decir, que fue un voto que atravesó los distintos sectores sociales. Muchos trabajadores decían: y bueno, pero yo qué conseguí en estos 12 años, más que un trabajo más o menos precario, y muchos de ellos que incluso tienen un trabajo precario desde el punto de vista que ni siquiera, no solamente de las condiciones laborales en las que están, sino que ni siquiera han conquistado la estabilidad laboral. Entonces... Porque ha sido, ¿no?, una reivindicación permanente que hizo el propio kirchnerismo de su gestión de gobierno, esta cuestión de la cantidad de puestos de trabajo que se crearon a lo largo de la década kirchnerista, pero la cuestión es en qué condiciones fueron esos puestos de trabajo, ¿no? Como vos señalás, que en su gran mayoría fueron precarios, manteniendo esa herencia de los 90, ¿no? Claro, y no nos olvidemos que se inicia el ciclo virtuoso, digamos, del kirchnerismo, por un lado, favorecido por el bajo precio de las materias primas y sobre todo de la soja en Argentina, pero por otro lado, que la tarea sucia de devaluar ya la había hecho Duhalde en acuerdo, ¿no es cierto?, con los que en su momento fue el padrino de Kirchner. Incluso Moyano estaba en ese tren, en ese momento, de imponer una devaluación que significó un saqueo del 40% del salario de muchísimos trabajadores. Entonces, ante esa realidad, que es un poco lo que van a intentar hacer, me parece a mí, el gobierno de Macri, o lo que anunciaron los mismos economistas de Scioli, ante esa realidad, muchos empresarios pequeños y medianos, y ni hablar de las multinacionales, se hicieron la América. Aumentaron la rentabilidad sobre la base. Aumentaron la rentabilidad de manera exponencial porque tenían una mano de obra absolutamente barata y disponible. Obviamente que veníamos de la década del menemismo y sobre todo de la segunda parte del menemismo, que implicó una desocupación galopante, enorme, de dígitos cercanos al 30%.
en la Argentina, y en ese sentido consiguieron una mano de obra joven incluso, que pobló las fábricas, y ahí está la parte de verdad del relato, dice el kirchnerismo, que conseguimos 5 millones de puestos de trabajo, bueno, pero basados en una precariedad muy, muy grande. Y el otro elemento también es que aquellos sectores que tienen un salario superior a la canasta familiar fueron atacados por el gobierno de Cristina Fernández con el impuesto al salario. Una cosa que si uno lo ve y lo trata de analizar desde el punto de vista de la doctrina, por lo menos de lo que dicen algunos peronistas, fue una afrenta muy grande, porque de repente pasaron a ser los trabajadores a los que se les sacaba su salario, su bolsillo, para cuestiones como la asignación universal por hijo, que desde la izquierda, por supuesto, siempre planteamos que son necesarias, pero fueron absolutamente insuficientes también. No solamente desde el punto de vista de la cantidad de gente que tiene la asignación universal. Que en ese sentido no es universal, justamente porque hay como 3 millones de pibes, por ejemplo, que no son alcanzados por la asignación. Que no son alcanzados, sino por el monto, que también es muy poco. Y sin embargo, no se logró incorporar a una masa de trabajadores a un trabajo realmente estable en Argentina. Entonces, económicamente, esa es una herencia que queda. Es decir, y es un gran servicio a las grandes multinacionales, que es el otro elemento o dato duro que podemos agarrar. Es decir, si podemos ver, por lo menos de un punto de vista de la izquierda, las clases fundamentales, digamos, cuál fue el devenir tanto de los sectores populares y la clase obrera como las grandes multinacionales o los grupos concentrados, que también Cristina dedicó parte de su discurso hacia ellos. Uno ve que incluso se extranjerizó mucho más la economía que en la década menemista. Es decir, hay un relato ahí que va a estar en disputa también y se verá, es decir, ¿quién extranjerizó más la economía? El kirchnerismo plantea, bueno, pero nosotros reestatizamos YPF, Aerolíneas Argentinas, etcétera, pero hoy, según estudios de distintos economistas, 2 de 3 empresas son de capitales extranjeros en la Argentina. Entonces, una desigualdad muy grande. Es decir, es cierto cuando Cristina dice se la llevaron en pala, se la llevaron en pala los empresarios y se la quieren seguir llevando en pala. Y ese es el terreno que para mí fue preparando un poco el kirchnerismo por un lado, y lo que se expresó en los asesores tanto de Scioli y Macri en lo que vimos en la disputa electoral. Pero esa es la Argentina que para mí, para sintetizarlo en algún elemento, veo eso. Veo una Argentina que deja un sector de la clase obrera en el mismo lugar donde arrancó más o menos en el 2003, 2005. O sea, ¿crees que gran parte de la derrota, por este elemento que planteabas de la ruptura del gobierno con, por ejemplo, las conducciones sindicales, que también expresa en parte el voto de cierto sector del movimiento obrero que rompió políticamente con el gobierno, ¿no? Alrededor de ataques como el cobro del impuesto al salario, por un lado, y por otro lado, gran parte de la clase trabajadora que está en condiciones precarizadas? O sea, ¿crees que eso explica el comportamiento electoral también de un sector del movimiento obrero? Yo creo que sin duda, no lo digo yo, hay análisis que incluso no sé cómo se plantea desde el punto de vista de las cruzas de datos de los sectores sociales. Si uno ve, Scioli cambia el discurso en las últimas 3 semanas y empieza lo que muchos decían, dejar de robarle el PowerPoint a Nicolás del Caño, porque empieza a hablar de los trabajadores, empieza a hablar de los trabajadores, empieza a hablar contra el impuesto al salario, y de hecho uno ve los estudios que hacen distintos encuestadores. Scioli recupera 3,5 millones de votos. En provincia de Buenos Aires. Que en parte también se lo saca el masismo, ¿no? Que también había hecho pie sobre ese sector también, justamente denunciando el impuesto a las ganancias. Exactamente, bueno, entonces sí, yo creo que sí. Por eso creo que hay esa alianza que intentó hacer el kirchnerismo entre sectores de las clases medias. Por ejemplo, muchos blogueros peronistas acuñan la frase para hablar del relato, la confrontación y la pelea entre kirchnerismo y corporaciones, dicen la guerra de clases medias, tratando de mostrar que es una guerra en un sentido para un sector más o menos reducido de la sociedad, de un bando o del otro, que consume un poco eso, pero después en los sectores del movimiento obrero no hubo grandes combates contra las corporaciones, sino todo lo contrario. Es decir, si uno analiza el reinado de las multinacionales, por ejemplo, en Córdoba,
se mantiene intocable. Se acuerdan convenios a la baja permanentemente. Tenés un gobierno acá en provincial, incluso el de Macri, que quiere ahora exportar también, por ejemplo, planes planes de primer empleo. Bueno, es decir, se ve una Argentina de trabajo chatarra, pero volviendo, digo, sí, yo creo que por eso arrancaba con un elemento de que para mí hay una ruptura que se expresó en lo de Moyano y se profundizó después, porque no es solamente el problema del impuesto al salario, sino esta otra cuestión que para mí todavía no la terminan de ver claramente, que hay un sector muy grande de la sociedad que son jóvenes que trabajan de manera precaria y que no han ascendido socialmente. O sea, que no vieron la década ganada, digamos, que no Exactamente. recibieron los grandes beneficios que dice el gobierno. Exactamente. Vos nombrabas recién que parte del discurso de Cristina de ayer estuvo dedicado a este relato que armó el gobierno de supuesta disputa contra las corporaciones. Una parte también importante de ese relato contra las corporaciones estuvo dedicado a la corporación judicial, ¿no? Cristina ayer fue dura discursivamente, justamente a raíz de que intervino la justicia en esta transición política, en la asunción de Macri. Bueno, todo el mundo está al tanto de justamente a partir de una cautelar, finalmente se terminó venciendo anticipadamente el mandato de Cristina. Y también ahí uno puede ver que este relato de enfrentamiento de las corporaciones tiene patas cortas, ¿no? Digo, en el sentido de cuánto fue realmente el enfrentamiento de la corporación judicial. Sí, porque en última instancia, a comparación de la corte menemista, Néstor Kirchner trató de hacer un cambio cosmético, sacar a tipos absolutamente impresentables y poner una renovación, por decirlo, no del punto de vista de la edad, pero... y que en su momento generó mucho entusiasmo ese cambio de la Corte Suprema. Generó mucho entusiasmo, pero es la misma casta judicial, que no la vota absolutamente nadie, que tiene sueldos vitalicios, que tiene sueldos hoy de miles y miles de pesos. Incluso Macri, fíjate que hoy tuvo que decir, hay una parte de verdad, quiero decir yo, en que cuando fue, por ejemplo, el caso Nisman, nosotros de la izquierda rápidamente dijimos partido judicial, también con todo el escándalo que significó y con marcha mediante, etcétera, alrededor de todo el escándalo alrededor de la muerte del fiscal Nisman. Y hoy se ve también lo que decías vos recién, no solamente que ante el bochorno de este mamarracho de la transición, el macrismo fue rápidamente a la justicia y Servini de cubría dijo, está bien, y ahora entonces todo el mundo se ríe del presidente cautelar que duró hasta hace unas pocas horas, que fue Pinedo, sino que también la Corte vetó el decreto de Cristina Kirchner que planteaba que se le devolvía los aportes de coparticipación al conjunto de las provincias de la Argentina, es decir, emerge un actor político en la sociedad y por eso Macri tiene que decir, yo no quiero, ahora en su discurso de asunción, yo no quiero una justicia macrista, dijo alertando un poco, porque tienen que ver justamente con que la sociedad también ve, ahora va a volver una corte 100% adicta al poder, bueno, está en veremos, digamos, estamos en una transición también, digo, Macri y los asesores Macri hoy se están cuidando de anunciar medidas económicas, están diciendo que en estos días no van a hablar de qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el cepo, qué va a pasar con las tarifas, qué va a pasar con las retenciones, es decir... Fueron, de hecho, los anuncios fueron los grandes ausentes en el discurso político de Macri, en donde volvió sobre las ideas generales de su discurso, la unidad de los argentinos, basta de confrontación, etcétera, pero ningún anuncio económico, ¿no? Mientras ya el ajuste está empezando a pasar vía inflacionaria. Ningún ajuste, claro, ningún anuncio económico por ahora, pero veremos, digo, porque todos estos días han sido semanas bastante intensas desde el punto de vista político. Un poco me parece que el escándalo de transición trata de ocultar que hubo una escalada de los precios de algunos productos de la canasta básica de manera impresionante. No se está discutiendo la economía, justamente, ningún anuncio en relación a eso, no solamente en la asunción de Macri, sino en la asunción también asumió Schiaretti, el gobernador de la provincia, y en el discurso tampoco hubo ninguna alusión a la situación económica, no hubo ninguna alusión a los trabajadores, no hubo ninguna alusión a los salarios, a la inflación, o sea, esa relación que es clave, que por ejemplo sí el establishment está pensando cuando hablan de gobernabilidad, y en esto entran las dirigencias sindicales de cómo va a ser el devenir de la Argentina que se viene, porque justamente el resultado electoral muestra que no hay un cheque en blanco a Macri, el hecho de que Macri tenga que tomar aspectos estatistas en su discurso
muestra que un sector muy grande de la sociedad tampoco es que quiere Estado cero. Y en ese sentido, los trabajadores, los sindicatos, me parece que van a volver a ser inevitablemente, más allá de que hoy más allá de los posicionamientos que tengan hoy, van a ser un actor ineludible del escenario político que se viene. Bueno, justamente alrededor de la asunción de Macri finalmente, que termina de alguna manera consolidando un curso que ya se viene dando en el escenario político cada vez de giro más pronunciado hacia la derecha, que bueno, que se termina consumando con el gobierno de Macri. Desde el PTS se lo planteó como una especie de el país administrado por sus propios dueños, ¿no? Haciendo alusión al gabinete de Macri, que está todo compuesto por CEOs de las grandes empresas, gerentes, etcétera. De alguna manera, ¿qué explicación? Bueno, en parte ya lo planteaste, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad te parece que le cabe al kirchnerismo en que se haya terminado de consolidar este curso a la derecha que venía planteándose en el escenario político? Y desde el punto de vista político, si uno ve los últimos meses, sobre todo la imposición de Scioli, es decir, porque Scioli es un gobernador que lo tuvieron siempre en provincia de Buenos Aires y le sirvió en determinados momentos, pero al mismo tiempo el oficialismo nunca permitió que Scioli haga un gobierno desgollante. Es decir, siempre le retasearon caja, para decirlo mal y pronto. No por nada Scioli ha tenido año tras año conflictos, por ejemplo, con los docentes y con los estatales. Es decir, que al mismo tiempo que le decían, vos sos parte del proyecto, le decían, pero no crezcas tanto. Bueno, después, entre medio se armó la famosa posibilidad de una interna con Randazzo, entonces los kirchneristas paladar negro estaban con Randazzo a muerte y vimos todas esas cosas que pasaban en los programas oficiales, donde incluso a Scioli se decía es el candidato de Clarín, es el tipo que quiere arreglar con los buitres, es el candidato de la embajada yanqui. Y bueno, de un día para el otro dijeron, pero Scioli es el que tiene más voto, entonces vamos con Scioli, pero ya venía de una situación donde Scioli tuvo que lidiar, entre comillas, tuvo inundaciones y no pudo dar una respuesta a la altura de la circunstancia, por decirte algunas cuestiones. Es decir, la situación en las intendencias sobre cuestiones que miden las poblaciones de esos sectores, la cloaca, es decir, un montón de servicios elementales que no estaban satisfechos, que los aprovechó el PRO con la candidata María Eugenia Vidal, con un discurso a lo PRO, sin decir mucho, diciendo las cosas que faltan y la unidad de la Argentina, y con eso un poco que le bastó para ganarle la elección al Partido Justicialista en el bastión, en su territorio, pero yo creo que tiene una responsabilidad muy grande el kirchnerismo en poner un candidato como Scioli, que después, si vos te fijas, tiene que girar en el último debate a tratar de incorporar un poco de un discurso más parecido al discurso kirchnerista por un lado y romper un poco con el discurso kirchnerista y adoptar un discurso más PJ clásico hablándole a los trabajadores o robándole más claramente a Massa y a De la Sota un discurso favorable a los trabajadores. Pero donde era ya ridículo, ¿no? Un Scioli intentando acusar a Macri de ajustador y del retorno a los 90, cuando Macri mismo le decía, bueno, en los 90 estabas gobernando vos, ¿no? O sea, claramente claro. Un tipo identificado con el menemismo, ¿no? Identificado con el menemismo y aparte que había tenido a sus propios asesores económicos en la previa de la campaña diciendo básicamente lo mismo que Melconian y Prat-Gay y los economistas del PRO, es decir, la orientación que marcó el establishment en Argentina es claro hace un tiempo, es decir, hay que mejorar la rentabilidad de los negocios y para eso hace falta un ajuste, los salarios son muy altos y en ese plan general, básico, había un acuerdo esencial. Entonces, ¿qué es lo que ahora se viene? Bueno, justamente alrededor de eso, una de las grandes discusiones tiene que ver con la resistencia que se viene, ¿no? Hay sectores de la militancia kirchnerista que plantean que van a ser los sujetos de la resistencia que se viene. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves el escenario que se abre y en qué sectores va a pesar la resistencia? Mira, el discurso de ayer de Cristina claramente es de una dirigente opositora, ¿no es cierto? Y que va a dar pelea dentro del PJ para ver finalmente quién va a conducir. El PJ, que es la otra gran interrogante abierta en el escenario político. Me parece que es un discurso, por un lado,
para mantener una militancia, esa minoría intensa de la que se habla en la Argentina, pero por otro lado no sé cuál va a ser la actuación en el Congreso Nacional, que es el lugar donde para mí, por donde va a pasar la vida política nacional y donde vamos a ver más claramente cuál va a ser el rol del kirchnerismo, es decir, si van a ser una oposición clara al macrismo, por ejemplo, sin votarle cuestiones como tarifazos o ajuste, o habrá una división y se dividirán y entonces el sector kirchnerista quedará como dentro de una unidad del PJ como un sector más de izquierda. Yo lo que creo que obviamente millones de personas que votaron a Scioli como el mal menor, incluso con expectativas de que no se avance con un ajuste sobre los trabajadores, yo creo que efectivamente van a estar en las calles resistiendo. Digo, no sé, en ese sentido, hablo de millones de votantes, no sé las agrupaciones. Desde ese punto de vista no tengo idea, porque incluso estamos en Córdoba, donde la relación entre la dirigencia kirchnerista, etcétera, no es ni siquiera ni en el relato, es una cosa que uno puede decir, van a combatir, ¿no es cierto? Pero yo creo que muchos de los votantes sí, y para la izquierda, nosotros obviamente ya nos estamos preparando, estamos planteando un acto para comienzo de año, donde seguramente va a estar un poco más claro las medidas que va a tomar el gobierno. Estamos pensando un acto con la izquierda, con los sectores combativos del movimiento obrero, con los delegados, con comisiones internas, bueno, con la juventud, con el movimiento de mujeres para pensar y para avanzar más claramente en la construcción de una organización que tenga peso social en las universidades, en las fábricas, en los barrios, para enfrentar el ajuste. Y que desde ya se impone, en principio, la exigencia convocatoria de planes de lucha por parte de las conducciones sindicales, ¿no? Bueno, por eso veremos. Hasta ahora el gobierno no ha planteado, el gobierno de Macri no ha planteado ninguna medida económica y veremos. Moyano, en su momento, dijo, me hubiera gustado que nos saquen el impuesto al salario en el aguinaldo. Macri me parece que tomó nota y dijo, bueno, entonces lo saco, porque antes había dicho que lo iba a mantener. Caló está diciendo que ya los sueldos no alcanzan para vivir bien. El tipo que había estado sosteniendo el gobierno hasta ayer, dice que los precios no alcanzan, los salarios no alcanzan, digo, hace mucho tiempo en la Argentina. Bueno, cada uno está jugando un poco su rol, veremos. Por supuesto que se impone la exigencia a las centrales sindicales de que discutir un plan de lucha. El problema es de dónde se hace esa exigencia, y nosotros creemos que un gran polo que reagrupe a lo mejor y a lo más combativo y más ampliamente posible del sindicalismo combativo en Argentina, a la izquierda, al movimiento de mujeres, a la juventud, etcétera, puede ser un lugar que se complemente con un lugar que ha ganado la izquierda, que es una tercer voz, claramente, en el escenario político. Hoy, si uno ve los sainetes y los vaivenes de la situación política, digo, en su momento muchos votantes del oficialismo estaban enojados porque nosotros llamamos a votar en blanco, porque obviamente nosotros somos de izquierda y jamás vamos a llamar a votar a un representante de los patrones, como explicamos hace un rato. Luego, cuando el kirchnerismo se apuró en una de las últimas sesiones del Congreso de la Nación a votar una serie de leyes que están pendientes en el Congreso hace más de 8 años, como la expropiación del Hotel Bauen, que es un hotel recuperado por sus propios trabajadores, como la indemnización a trabajadores de las trabajadores de YPF, todas cuestiones que son más que justas. Obviamente dimos quórum y en ese momento entonces los votantes del macrismo empezaron a enojarse con el frente de izquierda, digo, una situación, pero claramente donde nos toman como referencia de lo que plantea la izquierda permanentemente. Entonces, entre esta referencia política que hemos conquistado desde el frente de izquierda, se complementa, yo creo, con esta idea que estamos planteando de un congreso, una asamblea nacional de los trabajadores, la izquierda y los sectores combativos del movimiento obrero. Un ejemplo importante acá en Córdoba de lo que está señalando, de trabajadores que empiezan a enfrentar el ajuste, son los trabajadores de Minetti, ¿no?, que vienen de un importante triunfo. Con varios de ellos vamos a viajar ahora este fin de semana a un preencuentro que hacen algunos trabajadores de distintas fábricas en conflicto en zona norte. Está restringido un poco a las luchas puntuales que hay en este momento. Solamente te quería acotar eso, que viajamos y seguramente en este
encuentro que vamos a hacer este fin de semana en Zona Norte, en la empresa Madigraf, una empresa recuperada por sus trabajadores. Discutiremos la perspectiva de esto que te señalaba antes, que es un encuentro para el año que viene. Bien, bueno, Hernán, muchísimas gracias. Gracias a vos.